posgrado de ortodoncia, maestro de posgrado de ortodoncia en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el curso de bioingeniería, y ha publicado artículos e impartido conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Gracias. Vamos a pedirle al doctor Roberto Carrillo si por favor se puede conectar su pantalla y su video para saludarlo nuevamente y empezar las actividades de nuestro último día de conferencias de manera virtual. Doctor Carrillo, buenos días. ¿Tiene todavía bloqueado su micrófono? Ahorita lo van a activar. Listo. Ya. Listo. Buenos días, Armando. Gracias por tu presentación. Gracias. Déjame iniciar. Tenemos 30 minutos para tratar de transmitirles algunos conceptos de los que me he podido ir aprendiendo durante mi vida. Esa es una foto. ¿Ya están observando mi pantalla? ¿Todo bien? No, doctor, todavía no se ve. ¿No se ve mi pantalla? No, estamos a viendo. ver. ¿Ya la está? ¿Ya? No, doctor, todavía no. Ya está empezando, ya, ahora sí, ya. Así es. Ya, ahí, excelente. ¿Ahí estamos? Sí. Sí. Bueno, les decía que durante mi formación como ortodoncista siempre tuve un enfoque dentro del área de la ortodoncia hacia la articulación y la función mandibular, la articulación temporomandibular. Fui formado en diplomados con excelentes natólogos como Peter Neff y Nels Clichet. Ellos en Estados Unidos eran los meros grandes en natología. Después, hace aproximadamente 25 años, fui 2 años a San Francisco con Ronald Roth y Bob Williams. Ahí está cuando me gradué con ellos. Hace 25 años todavía estaba más delgado y mucho más joven. Vamos a iniciar la plática con un recordatorio sobre la anatomía de la articulación. Para mí es tan importante que reconozcamos que a este músculo, el pterigoideo externo tiene 2 asas. Va de la apófisis pterigoides del esfenoides, el asa superior, a la parte anterior del disco articular. Después, en la parte posterior, se encuentra la zona bilaminar. El disco articular, como todos sabemos, está diseñado para recibir compresión y que no haya molestias. Pero si hay presión sobre la zona bilaminar o el ligamento posterior, aquí sí hay mucha molestia. Si lo podemos ver en esta parte posterior, la zona bilaminar está altamente vascularizada y muy inervada. Entonces, si hacemos trabajar mucho debido a una oclusión traumática, los músculos pterigoideos externos, donde el asa superior les digo que va al disco y el asa inferior al cuello del cóndilo, se empiezan a llenar de toxinas. Estos músculos se quedan contraídos y se queda desplazamiento anterior del disco con reducción en apertura. Este es uno de los principales problemas articulares. Todo esto está envuelto por la cápsula articular y los ligamentos laterales para mantener al disco ahí en su parte central. Entonces, el disco articular se mueve sobre la eminencia articular hacia adelante y hacia atrás en una forma muy suave, muy fluida. Pero ¿qué pasa si los lubricantes que lubrican la articulación dejan de estar presentes? Esa es una teoría. La teoría bioquímica de problemas articulares es que los lubricantes
Entre ellos, pues el líquido sinovial que está producido ahí por las glándulas sinoviales articulares, o el lubricin, o el ácido hialurónico producido por los condrocitos. Empieza a haber un cambio bioquímico y se dejan de producir esos lubricantes y se empieza a inflamar y degenerar estos elementos articulares. Entonces, esa teoría bioquímica está existente. Hay otra teoría solamente mecánica que debido al exceso de trabajo de estos músculos se quedan contraídos y se queda desplazado el disco anteriormente y se reduce al momento de apertura. Y la teoría genética, que dice que genéticamente es muy resistente, pase los problemas articulares. Entonces, vamos a estar hablando en parte de esta plática sobre relación céntrica, ¿verdad? Y relación céntrica lo consideramos cuando el cóndilo se encuentra en la parte más superior y media de la cavidad glenoidea. Hablaremos también de otros pacientes que buscan oclusión orgánica y lo definimos como es la máxima intercuspidación dental con los cóndilos en relación céntrica. Entonces, cuando digamos este paciente busca oclusión orgánica, eso es lo que estamos buscando. Máxima intercuspidación con cóndilos en relación céntrica. Cuando hay un contacto prematuro, una cúspide que no está a la altura, ni en la forma, ni en la posición que debería de estar, esto se registra en el cerebro y manda la orden a los músculos de mover la mandíbula hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia donde sea, cada vez que ocluimos para evitar ese contacto. Entonces, el hacer estos movimientos, si deglutimos 1800 veces diarias aproximadamente y cada vez que deglutimos ponemos en contacto los dientes, más todo lo que masticamos al momento de comer, nos hace que estos músculos trabajen mucho si no tenemos una buena oclusión o hay algún trauma oclusal. Y esto lo podemos ir, dentro de todos estos estudios que he hecho en el tema de articulación, hay quien nos dice, ¿y qué te duele? Si me señalan así con el dedo, es que es una osteoartritis articular, donde el problema es casi siempre un desplazamiento anterior del disco con compresión del ligamento posterior. Muy frecuentemente. Este es un problema bastante complejo y muchas veces multidisciplinario, donde habría que hacer a lo mejor una resonancia magnética si queremos ver el punto exacto donde se encuentra el disco articular. Pero la mayoría de las veces si vamos por la teoría del desplazamiento anterior del disco, así está. Debido al exceso de trabajo, hay un desplazamiento anterior del disco y así lo tratamos. Primero hay que reconocerlo, luego hay que diagnosticarlo y por último habría que tratarlo. ¿Y qué tal si el paciente le duelen los músculos? O sea, le dice, ¿qué te duele? No, pues toda esta parte de la cara. Ayer me llegó al consultorio un paciente que además de dolerle, le dolía el cuello. Pues sí, dolor muscular, exceso de trabajo, probablemente para eludir interferencias. Y las peores son las interferencias palatinas del lado de balance. Al lado contrario, si le duele de ese lado, en el momento de ir a trabajo del lado izquierdo, sería del lado derecho donde te duele. Una forma de saber si nuestro paciente está en céntrica, claro, podríamos desprogramarlo. Si lo desprogramamos, un 25% de los pacientes traen problemas articulares, un 27%. Pero para saber si el paciente está bien en céntrica, una forma es manipulando la mandíbula. Nos podemos ir haciendo expertos en la manipulación mandibular.
A mí me gusta, hay varias formas, a mí me gusta esta, donde ponemos todos los dedos en el borde inferior de la mandíbula, por atrás, algunos en el ángulo gonial, por atrás del escotador antigonial, y con los pulgares oprimimos el mentón hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, para ver si no hay resistencia mandibular, si podemos abrir y cerrar la mandíbula con libertad. O sea, podemos hacer el tap, 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 tap. Con eso podemos estar seguros de que el paciente está encéntrica o está desprogramado. Si está dura la mandíbula, no se deja abrir, no se deja cerrar, los músculos se están protegiendo a no tener oclusión en donde está el trauma oclusal. Vamos a entrar a algunos casos de diagnóstico. Estamos buscando como objetivos de tratamiento, el ortodoncista siempre buscará la estética facial a través de una excelente estética dental, con los cóndilos en una buena relación céntrica, oclusión con protección canina o de grupo, que tenga el paciente una buena salud periodontal y estabilidad. Si podemos lograr todos estos conceptos, podríamos decir que el tratamiento fue un éxito. Tenemos este paciente que traté hace varios años y creí, según yo, había tenido éxito. Tenía sus dientes en una excelente posición antero-posterior, tenía mucho apiñamiento, pero llega después de algún tiempo, después de 3 años de tratamiento, con dolor articular. Le tomo estas fotografías y le digo, a ver, no hay apiñamiento, guía incisiva funcionaba, las guías caninas también, tenía algo de desgaste en el canino, pero como ortodoncia podríamos decir que teníamos casi las 6 llaves de la oclusión, no rotaciones, el brazo distal de la cúspide distovestibular del primer molar superior ocluyendo en el brazo mesial de la cúspide mesiovestibular del segundo molar. Pero había algo importante, el paciente relataba dolor articular, ¿sí? Una osteoartritis articular. Le ponemos lo desprogramamos, ¿sí? Se le pone su guarda para desprogramar y aparece un gran overgel. O sea, algo que parecía que había tenido éxito en el caso, en realidad estaba completamente fuera de céntrica. Y esto complica el caso, porque ya en esta posición, ahora, ¿qué sigue? Cirugía ortognática. Necesitas o abrir esos espacios de los premolares inferiores y poner unos implantes o hacer unos cambios en las bases esqueléticas a través de cirugía ortognática. Saben que no quiso ningún tratamiento y dijo, no, prefiero todas las noches vivir con usar un guarda oclusal. Bueno, es más o menos equivalente. Pero qué decepción para uno como ortodoncista tener un paciente que crees que lo dejaste bien y que te llega con molestias articulares. Afortunadamente no es frecuente. Este caso también lo vimos hace poquito en el consultorio. Llega con molestias fuertes en la articulación, apertura limitada, sí trae muchos problemas, clase 2 de un lado, clase 1 del otro lado, problemas de línea media, algo de apiñamiento, pero con dolor articular, bastante limitación en apertura y dolor articular. Se le fabrica una guarda inferior, ¿sí? Y al pedirle, al desprogramarla después de 2 meses de uso, vemos cómo las cúspides palatinas del segundo molar, por el patrón de erupción de los segundos molares, la cúspide palatina del segundo molar están muy bajas. Todavía no ha traído tratamiento.
Estas cúspides pueden ser intruidas con mini implantes, con ortodoncia, pero si tenemos un paciente donde estas cúspides estén muy abajo, que no le hayamos dado torque negativo radículo vestibular y estén chocando al momento del lado de balance, al momento de ir a trabajo, vamos a decir en este caso, si fueran izquierdas, al ir a trabajo a derecho, este cóndilo, al ir migrando hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, se disloca, se lastima al tener contacto con la cúspide palatina del segundo molar. Por lo tanto, podemos hacer un ajuste oclusal para tratar de evitar eso. Ideal, hacer el tratamiento de ortodoncia. Esta paciente, son puros casos así que afortunadamente no son muchos, pero tiene biprotrusión, apiñamiento, no tiene apiñamiento inferior, pero en superior tiene algo de apiñamiento. La veo y es paciente clase 2, donde pienso que puedo hacer esto, no tiene mucho overjet y tiene algo de apiñamiento. Podría distalar estas zonas con mini implantes, hacer esto hacia distal y llegar a clase 1 y terminar con el apiñamiento y el overjet. La llevo a céntrica, la desprogramamos y aparece un gran overjet. Se transforma en un caso que en este caso, debido a la biprotrusión, a la protrusión superior, le hicimos 2 extracciones arriba para reducir esa protrusión. Alineamos, retraemos caninos. Ya que retraemos los caninos, retraemos el segmento anterior y así vamos cerrando los espacios hasta dejarla con toda la... Ahorita vamos a ver otros casos. Este caso es con la filosofía de Roth, donde tiene un buen perfil, mordida sobre mordida vertical acentuada, desviación de línea media. Parecía que no tiene overjet, clase 1. Sí, aquí habría que salir de este apiñamiento, corregir estas cúspides caídas de segundos molares y resolver el apiñamiento. Para mejorar el perfil, este apiñamiento debe resolverse no protruyendo los incisivos, sino distalando los molares. Hay que distalar molares, usar mini implantes o la técnica que cada uno tenga, arco extraoral o lo que cada quien tenga para abrir espacio y poder resolverlo sin protruir. Al hacer el montaje en articulador, vemos que pasamos de un overjet pequeño a un overjet mucho más grande cuando están montados los modelos en relación céntrica. Y ahí vamos empezando a nivelar y distalando molares. Poco a poco se nivelan los dientes. Ya que están nivelados, vemos que del lado izquierdo todavía estamos con cúspide, hasta que estamos bien nivelados, tenemos más o menos buena oclusión de un lado y seguimos cúspide. Hay que seguir distalando del lado izquierdo. Aquí ya salimos de todas las rotaciones, pero seguimos con las cúspides palatinas muy abajo. Le falta torque negativo a los segundos molares para poder vestibularizar esas raíces. Con un Gauchgarian es otra de las formas para dar torque radículo vestibular eficientemente, y con el loop ayuda a que no se extruyan los molares. Nivelamos, alineamos, seguimos dando torque. Ya están las líneas medias correctas, todos los dientes derechos, podemos remover los brackets, buen perfil, buena sonrisa. Ahorita evaluamos mucho poner estos dientes en relación al goal line, a glabella anterior limit line. Ahí es nuestro límite anterior, y relacionar los incisivos a esa línea es muy importante. Amplio, lleno los corredores bucales, buena oclusión, dientes derechos, y valorar en el articulador y en la boca que tenga función desoclusión canina, guía canina, y que del lado de balance no haya contactos. Como les dije anteriormente, ese contacto del lado de balance sería muy dañino.
Al otro lado es un articulador Panadén semiajustable y vamos a llevar a función del lado izquierdo y que del lado derecho no quede ningún contacto. Yo esto también lo observo, lo mido con un hilo dental pasando por el espacio retromolar y pidiéndole al paciente que funcione. Veo dónde se atora el hilo y veo si esa cúspide le puedo hacer algún ajuste. Al ir a protrusión, que no haya contactos en dientes posteriores y que desocluya todos los posteriores al ir a protrusión. Este paciente vino por quería oclusión orgánica, era su propósito. Alineamos los dientes muchas veces para poder lograr la guía canina. Tendríamos que, si depende a qué altura, tenemos que hacer escalones de extrusión de algunos dientes para que trabajen mejor los caninos, ¿sí? Aquí estamos yendo a protrusión y viendo que no tenga contactos posteriores. Al momento de usar uno de los caninos ya extruido, no sé si alcanzan a ver los escalones de extrusión de algunos dientes para poderlos dejar en buena oclusión. Pues usamos elásticos verticales también para mejorar la interdigitación y la función dental. Si ya estamos contentos con cómo quedaron los dientes, que están los caninos funcionando, todos los dientes funcionando como queremos, retiramos los brackets y vemos que tiene a veces mis residentes me preguntan cuánto overjet debemos de dejar. Deben de ser un contacto virtual, o sea, que sí haya contacto, pero que no se desgasten, ¿sí? No debe de haber espacio, debe ser guía incisiva inmediata. Y también vamos a trabajo, del lado de trabajo, del lado de balance, que todos desocluyan. Y así, si empezamos a estudiar la posición de los dientes, que por este surco ocluso lingual, aquí está la fosa, la cúspide mesiopalatina del primer molar superior, la más grande, la que tiene el tubérculo de Carabelli,
y al momento de ir a trabajar, por aquí sería el lugar de desalojo, y al lado de balance saldría por el surco ocluso vestibular distal. ¿Sí? Por ahí se desalojaría la cúspide mesiopalatina en el lado de descanso, de balance. Y lo mismo lo vemos y lo hacemos con los pacientes. Entonces tenemos que tener todo eso en mente cuando estemos trabajando y cuando estemos terminando a los pacientes. ¿Sí? Si hacemos función de guía canina, no puede ocluir ningún diente posterior. Si no, ahí tenemos que hacer ajuste. El desgaste selectivo es importante, principalmente ya que asiente la oclusión. A veces, si es algo severo, inmediatamente cuando le quitan los brackets. Si es no tan severo, puede ser 6 meses después, ya que haga asentamiento oclusal, ya que se produzca el settle down. También podemos tener función de grupo. Si hay varios dientes los que vemos que están protegiendo, pero tienen que incluir al canino, pueden ocluir varios dientes. Posteriores, no muy recomendable. Y en protrusión, como quedamos al momento de ir a incidir, a protruir con los incisivos, todos los posteriores deben de estar en desoclusión. Al ir a protruir, tenemos que tener cuidado que no choquen ahí en la cresta marginal distal, por donde se desaloja las cúspides grandes, las cúspides estampadoras. Sí. Muchas gracias, doctor, por terminar a tiempo. Excelente. Le pido, por favor, que no se desconecte para poder, porque ya hay varias preguntas para usted. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema y al terminar el bloque de ortodoncia ya hacemos la discusión, ¿te parece? Perfecto. Sí. Aquí apago mi cámara y mi micrófono. Sí, por favor. Por eso ya estoy desconectado. Sí. Gracias, doctor. Es posible. Bien, vamos a continuar. Le agradecemos nuevamente al doctor Roberto Carrillo por su excelente plática. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista y el siguiente tema es manejo de ATM por ortodoncia propiamente, o el doctor Pedro Lara Mendieta. Voy a permitir leer su currículum. El doctor Pedro Lara es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en ortodoncia por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la misma UNAM. Actual profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También profesor de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología y profesor del Departamento de Ortodoncia de la Universidad Latinoamericana. Y nos comentó hace un año terminó su gestión como coordinador del Departamento de Ortodoncia en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctor Pedro Lara, si nos puede ayudar conectándose su audio y su video para poder iniciar la sesión. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Ya me escucho? Excelente. Ya nada más si puede conectar su pantalla. A ver, voy a compartir mis imágenes. Voy a ver si vamos bien. Excelente, doctor. Se ve bastante bien. Se escucha Permítame tantito. Es que ya se me movió aquí. Ahorita me acomodo y listo. A ver. Me dicen si ya se ve bien y si me oigo bien. Sí, excelente, doctor. Comenzamos. Gracias. Gracias. 9:32.
Me ajusto al tiempo con mucho gusto. Bueno, en primer término quiero agradecer al doctor Cervantes por la invitación a este 9º curso de cirugía ortognática ISSSTE Nuevo León. También quiero agradecer a las autoridades del ISSSTE de Nuevo León por permitir este intercambio académico entre diferentes personas y que conozcamos lo que hacemos en un lugar y en otro. También agradezco a las autoridades, a mis autoridades de la Facultad de Odontología de la UNAM que nos permiten esto, hacer intercambio académico. Vamos a unos lugares y también invitamos a muchas personas a nuestras instalaciones. Muchas gracias a nuestras autoridades también. Le quiero dar la bienvenida a todos a este auditorio virtual. Estamos trabajando en aulas virtuales y quiero darle la bienvenida a todos en donde quiera que estén en todo el continente americano. Sé que vamos a diferentes lugares y espero que estén por allí algunos de nuestros ex residentes y los saludo a todos y saludo a los ex residentes también de diferentes lugares de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, ya son muchos lugares. Bienvenidos todos ustedes a este congreso que es en línea. El tema que me toca abordar a mí se llama manejo de los trastornos temporomandibulares y la ortodoncia. Voy a hacer un pequeño, hemos hablado diferentes temas en este congreso, anatomía, diagnóstico, diferentes procedimientos y acabamos de ver una plática de ortodoncia, yo voy a dar otra plática de ortodoncia, entonces ustedes complementan su conocimiento. Yo empiezo con unas preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad de la ortodoncia frente a los trastornos temporomandibulares? Siempre empiezo pensando en esto. ¿La ortodoncia puede cooperar en la solución de trastornos temporomandibulares? ¿La ortodoncia puede generar trastornos temporomandibulares? Vamos a tratar de resolver estas preguntas en el transcurso de estos minutos y vamos a ver de qué tenemos. Recuerden, ya tenemos una definición, es una alteración que se caracteriza por dolor y disfunción. Hay muchas definiciones, pero la característica de nuestros pacientes es que llegan con dolor y disfunción. A veces lo más importante es el dolor, porque es cuando no pueden ni caminar, vamos. Se imposibilitan hablar, les cuesta mucho trabajo. Seguramente problemas de ATM han existido desde que el hombre existe. Hipócrates, 360 años antes de Cristo, ya nos menciona algo. Hay un libro muy bonito que yo les recomiendo que se llama Historia de la Odontología y el autor es Ring, y ahí presentan un dibujo de cómo se le ocurre a Hipócrates resolver un problema de ATM. Es un libro de un formato muy grande que ustedes lo pueden tener, Historia de la Odontología, y el autor es Ring. Se pierden muchos años y no es hasta los años 30 cuando el doctor James Constant le da ya orden a esto. Habla de él, es otorrinolaringólogo, y habla de que hay problemas de oído y de dientes. Ya en los años 50 el doctor Schwartz, el doctor Ranford y Ash en los 70, Peter Dawson en los 80, Weldon Bell en el 86, McNeil y Jeffrey Okeson, que acaba de publicar su libro en esta semana. ¿Cuál es en este año, perdón, el año pasado, es que con eso de la pandemia, perdón. Jeffrey Okeson dice que la prevalencia es del 75 al 95% en oclusión normal y que los trastornos tienen que ir entre el 5 y un 25. Esto va a variar de acuerdo al lugar donde hagamos la investigación. Hoy, seguramente, esto, por cuestiones de estrés, esto puede cambiar muchísimo. Les voy a presentar un artículo que hicimos en la revista mexicana, que publicamos en la revista mexicana de ortodoncia, que se llama Prevalencia del trastorno temporomandibular en población con maloclusión. Encontramos el universo de pacientes fue de 1,000 pacientes, la muestra fue de alrededor de 350 pacientes. Está publicado, está hecho por la doctora Moreno, su servidor, la doctora de la residente del departamento, su servidor y la doctora Meléndez en investigación. Se llama Perfil Clínico Epidemiológico del Trastorno Temporomandibular. Eso lo pueden consultar ahorita mismo, viene completo, para que vean todo lo que hicimos allí. Y encontramos que los pacientes nos hablan de trastornos realmente como tal, sobre un 28%, que coincide con lo que vimos en otros estudios. Los signos y síntomas más característicos de este padecimiento pues son todos estos, y los que nos llaman mucho son la disfunción y el dolor. El paciente que no puede abrir y que le duele. ¿Y dolor de qué tipo de dolor tiene? Entonces les preguntamos en escala del dolor análogo, 0,
a 10. 0 sin dolor, 10 con mucho dolor. ¿Qué tipo de dolor tienes? Y nos van diciendo y nos van refiriendo qué dolor tienen. El doctor O'Kesson dice que la etiología es multifactorial. Hemos visto conceptos anatómicos, etiológicos, epidemiológicos en este congreso. Yo solamente me voy a referir muy brevemente a cada uno de ellos. Sabemos que es multifactorial, hay factores predisponentes, iniciadores y perpetuantes. Y yo veo que la maloclusión y el estrés, eso es lo que yo veo, es mi opinión personal, les voy a dar mi opinión personal, es algo que se presenta de manera muy común. No lo tengo publicado, no lo hemos hecho ninguna investigación, pero sí pienso que es un factor etiológico muy importante. Para el manejo del TTM en ortodoncia ya nos han hablado de anatomía, nos han hablado de diagnóstico y tenemos que escoger un protocolo de tratamiento. Yo solamente me voy a referir, el doctor Carrillo nos mencionó perfectamente bien la importancia que nosotros le damos al ATM en imágenes muy, muy puntuales, y habló de un músculo que a él me parece que le gusta y que coincido con él, el músculo pterigoide externo, porque es el que tiene 2 orígenes y 2 inserciones, y que dice el doctor Jeffrey O'Kesson que debería llamarse distinto porque tiene 2 funciones, la de arriba hace una y la de abajo hace otra. Recuerden que se origina de la cara externa del ala mayor del esfenoides y de la apófisis pterigoides, pero lo importante es donde se inserta en un 30% en el disco y en el 70% en el cóndilo. Entonces, doctores, si nosotros tenemos que un uso muscular que está integrado en el músculo pterigoide externo se altera por estrés, estas neuronas aferentes van a llevar información a tronco encefálico, a corteza cerebral, y van a responder de alguna forma y se va a acomodar distinto la mandíbula. Si yo tengo nociceptores que están en el ligamento periodontal por una maloclusión, entonces va a llevar información por una neurona aferente y nos va a dar una respuesta. Aquí está, este es un capítulo de neuroanatomía del doctor Jeffrey O'Kesson, que yo hice este pequeño esquema, pero el texto es un capítulo completo de neuroanatomía y ustedes lo pueden consultar, tiene alrededor de 60 páginas, algo así. Yo hice un pequeño resumen para entender por qué necesitamos hacer mejor un asentamiento fosa cúspide. Diagnóstico, ya nos hablaron en diferentes conceptos, pero vamos a utilizar los que se necesiten y eventualmente llegaremos a necesitar auxiliares de diagnóstico más complejos, como es el caso de este joven que nos llega al departamento de ortodoncia con una fractura del cóndilo a los 7 años, llega a los 14 y obviamente tiene una anquilosis temporomandibular. Y aquí vemos cómo la apófisis coronoides crece y no hay cóndilo. Vean la deformación de la mandíbula. Con ortodoncia no creo que le pueda resolver la anquilosis. Tenemos unas limitantes muy grandes. Tenemos que pensar que la cirugía, que estamos en un curso de cirugía, ayer lo habló los doctores en cirugía, nos dicen perfectamente bien cómo se puede resolver esto. En el tratamiento, ya mencionó el doctor Carrillo que el doctor Roth se refería muy bien a estos tratamientos, y puse de un lado los fundamentos de O'Kesson, de McNeil y de Bell, Roth, MBT, todos nosotros en MBT nos fundamos en los preceptos de oclusión. Pero tengo algo que les quiero mencionar rápidamente. Les voy a hablar del manejo de los desórdenes temporomandibulares del doctor Weldon Bell, que no es ortodoncista, es cirujano maxilofacial, y que a mí me gusta mucho este librito que se llama Temporomandibular Disorders, que no hubo traducción al español y que me lo encontré en la biblioteca de la facultad y lo tomé hace muchos años, y me gustó mucho el capítulo 8 que habla sobre el manejo de los desórdenes, Managing of Temporomandibular Disorders, algo así se llama, no recuerdo porque no lo tengo en la mano ahorita, pero toma ese capítulo y nos dice que hay 7 pasos, y esto a mí me encanta. Es lo que hace el doctor Weldon Bell para el manejo de los trastornos temporomandibulares, y donde nos encontramos nosotros en ortodoncia o cirugía. Estamos hasta acá, o en prótesis, o en odontología restauradora. Entonces nos dice, hay un punto que me encanta a mí, que es este proceso de ayuda, que recibimos al paciente y le decimos, siéntate, vamos a platicar, dime qué tienes. Tengo dolor, tengo mucho dolor. Déjame ver si la ortodoncia
te puede ayudar. A lo mejor no tiene nada que ver con ortodoncia y te tengo que remitir a otra área. Déjame ver si te puedo ayudar. Para eso dice el doctor Weldenbell que hagamos diagnóstico. Ya nos han explicado previamente qué es el diagnóstico. Le preguntamos al paciente motivo de la consulta, utilizamos todos los auxiliares de diagnóstico que nosotros conocemos, que ya nos han explicado en esta misma conferencia, que vamos a ir utilizando los auxiliares dependiendo de la severidad del caso, modelos montados en articulador, exploración clínica que ya nos explicaron en una conferencia aquí también. También ayer o antier nos hablaron de la resonancia magnética. Vamos a ir utilizando hasta la estereolitografía, que es un auxiliar de diagnóstico, electromiografía. Y como un auxiliar de diagnóstico, yo tengo la clasificación de los trastornos de Weldenbell, que está publicada en el libro de Jeffrey Okeson, que se llama Oclusión y afecciones temporomandibulares. Aquí tengo edición 2013, pero ya publicó la 2020, solamente que no la tengo en la mano, por eso no le puse la 2020, porque digitalmente no me da acceso la biblioteca a tenerlo en la mano. Entonces puse pero ya está, el 2020 y publica esto. Si, ¿dónde estamos nosotros? Generalmente los pacientes a nosotros en ortodoncia nos llegan con contracción protectora, dolor muscular o dolor miofacial. Además, se van a presentar comúnmente desplazamientos discales, doctores, pero a nosotros en ortodoncia no nos van a llegar las hipoplasias, las hiperplasias, las neoplasias, no nos llegan directamente a nosotros. Esto es del departamento de cirugía normalmente. Las anquilosis, pues sí pueden llegar a presentarse con nosotros, pero normalmente le van a llegar al departamento de cirugía. Y esta parte de terapia paliativa es, dice el doctor Bell, vamos a controlar la función, el dolor y el estrés. Y entonces les pone todos estos ejercicios, fíjense, termoterapia, fisioterapia, dieta blanda, control de la apertura, terapia farmacológica, relajación muscular, musicoterapia, yoga, natación. Todo lo que el paciente pueda ayudarle a la mejoría previo al tratamiento de ortodoncia nos puede ayudar. Apertura y cierre sin que se lastime, dieta blanda, no comer hamburguesas, tacos o esfuerzos máximos. Analgésicos, nosotros en ortodoncia, yo ya estuve oyendo otras pláticas que sí mandan medicamentos, nosotros casi no, doctores. O bueno, mi experiencia personal es que no mandamos fármacos, les recomendamos caminata, control de la apertura en bostezos, que no se lastimen. Férulas oclusales, por supuesto que las utilizamos mucho, doctores. El doctor Roth trabajó con nosotros en el departamento de ortodoncia, no sé si 8 años, 5 años, estuvo dando el diplomado en la UNAM y tenemos una gran utilidad de estas. Ahorita les platico de las férulas. Natación, todo lo que al paciente le ayude a mejorarse y aquí darle tiempo al tiempo. Si el paciente solito se mejora, excelente. Pero si no, entonces vamos a dar o tratamientos médicos, medicina interna, psicología, psiquiatría. Tenemos una interdisciplina importantísima. Vamos a buscar de dónde está originándose el dolor. A lo mejor no es dental y yo quiero corregirle una cúspide y el dolor no es dental. Vamos a buscar para que encuentren el dolor. Y resulta que en ortodoncia no somos los primeros, doctores. El primero que puede ayudar es odontología restauradora, periodoncia, prótesis, cirugía. Y nosotros en ortodoncia andamos como en el 6º lugar para resolver o aumentar los problemas. Entonces, la odontología restauradora es lo que primero nos va a ayudar, la periodoncia, prótesis fija o la prostodoncia. Aquí, en este curso, hemos visto casos de cirugía que resuelven muchos problemas de trastornos temporomandibulares. Y la ortodoncia está hasta como en 6º lugar. Es decir, cuando nos llegan los pacientes a nosotros, lo que tenemos es que saber que el tratamiento puede ser interdisciplinario. Y entonces, aquí vamos a hacer discoplasías dependiendo del caso de lo que se tenga. Y la rehabilitación es el conjunto de procedimientos de carácter completo para lograr la mejoría de los pacientes. ¿Cuándo hacemos ortodoncia? ¿Cuándo es posible o necesario hacer ortodoncia, doctores? El tratamiento de ortodoncia está indicado solo cuando existan pruebas suficientes recabadas a través del diagnóstico que la maloclusión es un factor etiológico desencadenante del trastorno temporomandibular. Y entonces aquí vamos a hacer una ortodoncia basadas en conceptos de oclusión. Tenemos ortodoncia, todos los sistemas de ortodoncia, aquí pongo algunos,
Edgewise, que el que hicimos mucho tiempo, Alexander, Ricketts, Roth, MBT, Damon y los sistemas de ortodoncia que se estén ahorita haciendo, aplicados en conceptos de Angler, Ranford, Ash, Dawson, McNeil, Oakes, todos los vamos a unir para hacer objetivos oclusales finales. Estos son objetivos oclusales del doctor McLaughlin, Bennett y Trevisi en la fase 3 del sistema, y nos pide cóndilos en relación céntrica, armonía dental y facial, las 6 llaves de Andrews, salud gingival, salud articular y estabilidad oclusal. ¿Y qué vamos a hacer, doctores? Yo les voy a enseñar los casos clínicos de ortodoncia. Les voy a enseñar 3 casos clínicos de ortodoncia que se parecen mucho unos con otros. Yo veo que los pacientes llegan con dolor. ¿Se vio bien el video? Cortó un poquito, doctor. Bueno, pero ven cómo brincan estos aretitos. Es una paciente que nos llegó hace 12 o 13 o 14 años al departamento de ortodoncia y me llamó mucho la atención porque brincaban mucho. Le dije que guardara sus aretitos 2 años y que lo queríamos evaluar. Miren, es un apiñamiento moderado. Para los ortodoncistas saben que esto no es complicado. Estamos hablando con cirujanos en donde vemos casos de mordidas cruzadas anteriores, mordidas cruzadas posteriores. El paciente no tiene un apiñamiento severo, que es lo que vimos en muchos casos. Eso es lo que yo veo, no son apiñamientos severos. En los apiñamientos muy severos, el organismo se adapta y no da trastornos. Esa es mi opinión. Por favor, recuerden que somos muchos ortodoncistas y que les van a dar su opinión cada quien. Yo veo más pacientes con poco apiñamiento, con una muelita, una muela cruzada y trastorno temporomandibular. Tenemos muchos estudios los ortodoncistas, no los voy a cansar con esto. Les voy a ver, nada más se los pongo porque hacemos muchos análisis cefalométricos. Llegamos a un diagnóstico. ¿Y qué tenía nuestra paciente? Tenía una contracción protectora y un desplazamiento discal anterior. Doctores, estos es la clasificación del doctor Weldenbell que tomó el doctor Jeffrey Okeson y que le agradece que se la permita presentar. Y esta es la que más veo yo, que creo que nos llega a nuestra consulta. Los pacientes traumatizados no nos llegan a nosotros, les llegan a los departamentos de cirugía. A nosotros no, los de cirugía nos pueden pedir apoyo, pero directamente a nosotros no nos llegan. Entonces, lista de problemas, objetivos, y fíjense lo que les voy a enseñar. ¿Qué es lo que hacemos? Diagnóstico, proceso de ayuda, terapia paliativa, termoterapia, fisioterapia, férula oclusal, y después, si esto se confirma, pasamos a un tratamiento de ortodoncia. Tomamos el registro de relación céntrica. Les voy a enseñar unas férulas que hacía yo hace 15 años, o 18 años, o 20 años, no recuerdo cuánto. Hoy ya no las hacemos así, pero eran de acrílico termocurable, autocurable, y hoy las hacemos de termocurable, pero funcionaban muy bien. 12 semanas, le mandábamos termoterapia, fisioterapia, dieta blanda, control del estrés. Y les quiero presentar este artículo publicado, lo hizo la doctora Mazón, presidente del Departamento de Ortodoncia de Ecuador. A lo mejor anda por allí la doctora, a mí me toca participar nada más solo como asesor, y encontró que las férulas oclusales que veíamos del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, todas quitaban o mejoraban la función y el dolor. Se comprobó una mejoría en la sintomatología dolorosa, aunque ese artículo también tiene para la función. Ustedes también lo pueden consultar ahorita mismo, lo teclean y lo pueden consultar. Y estas férulas tienen una efectividad. Este es un algoritmo del doctor Jeffrey Okeson que presenta en su libro de oclusión y afecciones temporomandibulares. Puse un resumen y los algoritmos son procedimientos para resolver algo. Entonces ponemos férula, fisioterapia, termoterapia, y nos va diciendo, ¿tiene resultados positivos o resultados negativos? Si tiene resultados positivos, ya nos pone qué tipo de tratamiento podemos escoger, cirugía, operatoria u ortodoncia. Si se escoge ortodoncia, doctores, entonces, ¿qué vamos a hacer en ortodoncia? Vamos a hacer nivelación. El primer caso que buscamos en ortodoncia es nivelación, alineación, cerrar los espacios. Terminado,
y asentamiento. Queremos asentar este es el caso terminado, pero sobre todo la paciente, este es un video también, esta es la paciente terminada, es un caso de hace varios años cuando las cámaras tenían menos megapíxeles que hoy y entonces están limitados. La paciente le faltaba un incisivo central inferior y así lo dejamos. No soy muy partidario de los no complementar el número de dientes, pero esa ocasión así lo hicimos. Y este es el video. A ver si se ve bien. Ya no le brincan su aretito, ya no brinca, ¿se fijan? 2 años después, la paciente se siente bien. ¿Y cuáles fueron los objetivos finales de este tratamiento de ortodoncia, doctores? Cóndilos en relación céntrica, armonía dental y facial, las 6 llaves de Andrews, salud gingival, salud articular y estabilidad oclusal. Algo que les voy a presentar en los 2 siguientes casos. Queremos exactamente lo mismo. Llega un paciente con estas características, doctores. Entonces yo les pregunto, ¿la ortodoncia puede generar trastornos temporomandibulares si no se hace pensando en conceptos oclusales funcionales? Pues sí, miren dónde tiene los cóndilos. Bueno, no los vemos ahorita, pero ¿qué le hicieron? Retroinclinaron estos dientes y los cóndilos deben de estar pegados. Bueno, en una posición, si hacemos un CPI, seguramente este paciente está bastante mal. Llega con dolor y disfunción posterior a un tratamiento de ortodoncia. Hacemos todos la evaluación que hacemos nosotros, doctores. Tiene una contracción protectora y lo mismo, tiene un desplazamiento discal en sentido anterior. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Etapa 1, proceso, terapia, termoterapia, fisioterapia. Si funciona, pasamos a ortodoncia. Lo montamos en el articulador, le colocamos su férula, termoterapia, fisioterapia, y si tiene resultados positivos, hacemos ortodoncia. Si tiene resultados negativos, no hacemos ortodoncia. Buscamos el origen del problema. Vamos a entrar a fase 1 de nivelación y alineación. Este es un caso con un grado de dificultad biomecánica mayor. Se tiene que abrir la mordida. Es un poquito más complicado que el anterior, pero yo los veo que no tienen tanta complicación. No hablamos de problemas transversales o sagitales severos. Y el paciente terminado, sin dolor y sin disfunción. Después de 2 años de tratamiento, ¿cómo estaba y cómo terminó? Otra vez, objetivos finales del tratamiento. Una tercera paciente, ya más reciente, de hace 2 años o 3 años, era compañera de nosotros, estudiante de Ingeniería Civil de la UNAM, llegaba con nosotros al departamento de ortodoncia, con dolor y disfunción. Ya hacemos en esta etapa mucho más elementos de diagnóstico, montamos en el articulador, evaluamos por la parte anterior, por la parte posterior, vemos, como decía el doctor Roth, las cúspides de los segundos o terceros molares están vertidas, hay que tratarlas, hay que pensar en segundos molares y también bandear terceros molares. ¿Me van a decir que es broma? No, si tenemos terceros molares hay que nivelarlos, alinearlos, no habría que sacarlos si se pueden. Si no, obviamente tenemos la facilidad de pensar en que rápidamente lo mandamos al departamento de cirugía y ya tenemos resuelto el problema. Pero si se puede nivelar y están a punto, hay que nivelarlos, doctores. Esta paciente tenía el dolor más largo, de más data, tenía dolor miofacial, pero tiene desplazamiento discal en sentido anterior. Casi todos los que yo veo tienen desplazamiento en sentido anterior, doctor. Lo mismo, diagnóstico, etapa. Esto es como llegó al principio la paciente. Le colocamos ya las férulas que hacemos actualmente, ya son termocuradas, muy bonitas, las hacemos inclusive en el departamento, ahí las podemos hacer, tenemos todo, las podemos mandar a hacer fuera. Termoterapia y fisioterapia. ¿Qué le vamos a hacer a la paciente? Realmente la ortodoncia no es algo que sea complejo, nivelación y alineación, níquel, titanio, brackets de autoligado. Este no es de autoligado, pero podemos poner todo,
problemas transversales, sagitales y laterales los vamos corrigiendo, doctores, fase 1, fase 2, cierre de espacios y terminamos a la paciente. Sí, pero ¿qué queremos, doctores, en ortodoncia? ¿Cuál es el objetivo que buscamos en ortodoncia? Esta es la paciente 2 años después. ¿Y qué queremos? Objetivos finales del sistema MBT. Me quedan 2 minutitos y voy a terminar. En la medida en que el mayor número de cúspides se asienten con sus correspondientes fosetas, el riesgo de la disfunción mandibular disminuye. Eso dice el doctor Jeffrey Okeson. ¿Qué dice el doctor Charles McNeil en su capítulo de dinámica de las relaciones oclusales? Que transmitamos las fuerzas de la masticación sobre el eje longitudinal. Es decir, aquí fundamentamos el tipping, el torque y la rotación de nuestros brackets triangulados y pretorqueados. Si nosotros transmitimos esto armónicamente, vamos a tener éxito, doctores. La oclusión es el eje a través del cual giran todas las especialidades, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y cirugía, doctores. Nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientes quedaran líneas medias, clases caninas, sobre mordida vertical y horizontal, la oclusión mutuamente protegida, como hizo referencia el doctor Carrillo hace un momento. Queremos que el paciente tenga protección canina, que muerda solamente el segmento anterior. Estos son nuestros objetivos finales del tratamiento de ortodoncia. Finalmente, doctores, la ortodoncia sí puede cooperar en la solución de problemas de disfunción temporomandibular cuando se realiza con objetivos oclusales funcionales. Si la etiología no es una maloclusión, se debe remitir al paciente a la especialidad que corresponda. Estamos en un congreso de cirugía. Tenemos mucho que hacer en cirugía, doctores. Hoy yo hablé de ortodoncia, pero hemos hablado muchos casos de cirugía, como mencionó el doctor Quevedo el día de ayer. Caray, hipoplasias, hiperplasias, neoplasias, hay muchísimo. El diagnóstico es la base fundamental de todo, como lo sabemos en todo, y la interdisciplina es la base del éxito de los trastornos temporomandibulares. Muchas gracias al doctor Cervantes, muchas gracias al ISSSTE, muchas gracias a todos en Nuevo León, la maravillosa ciudad de Nuevo León, que la queremos mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pedro Lara, por conectarse. Gracias por su ponencia, excelente. Y le decimos que por favor nos espere ahí conectado, nada más apagar su cámara y micrófono para escuchar al siguiente ponente y luego ya poder hacer el panel de discusión con los 3 panelistas de ortodoncia. Bien, para continuar con nuestro bloque de ortodoncia, vamos a pedirle al doctor Eric Hernández Roldán que si puede conectar su cámara y su audio. Doctor Eric, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, ya estamos por iniciar su tema. Me permito nada más presentarlo. Vamos a tener con nosotros a continuación al doctor Eric Hernández Roldán, con el tema de desprogramación neuromuscular con ortodoncia para trastornos temporomandibulares. El doctor Eric Hernández es cirujano dentista con especialidad en ortodoncia, profesor de la asignatura e instructor de clínica del posgrado de ortodoncia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, profesor de asignatura en la materia de histología y embriología bucal en el posgrado de ortodoncia y periodoncia de la Universidad de Guadalajara, profesor en la materia de biomecánica en el posgrado de ortodoncia de la Universidad de Guadalajara y profesor de farmacología de la carrera de nutrición en la Universidad Enrique Díaz de León y también ha sido conferencista nacional e internacional. Doctor Eric Hernández, por favor, si nos puede compartir su pantalla. Claro que sí. Vamos a ver. Confirmando nada más, por favor, que la pantalla se vea completa. ¿Es correcto? Así es, se ve muy bien y se escucha muy bien. Gracias, doctor Eric. Al contrario, muchas gracias. Pues primero, agradecer la invitación a nombre de la Universidad de Guadalajara y de nuestro coordinador, el doctor José Luis Meléndez, para hablar un poquito de un tema que no es nuevo y que inclusive primero quiero felicitar al doctor Roberto Carrillo y al doctor Pedro Lara por sus ponencias.
con temas muy importantes, conceptos súper básicos para una buena oclusión. Y el tema que a mí me tocó platicarles un poco es la desprogramación neuromuscular. De hecho, ahorita estuve viendo ya en la sesión de Zoom algunas de las preguntas así de forma muy rápida que me gustaría, creo que se van a ir aclarando conforme se vaya viendo el tema. Les repito, no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucho tiempo de estudio, pero que sí me gustaría tomar ciertos conceptos que sí pueden parecer un poco más actuales. Dentro de las cosas, a mí siempre en una plática me gusta muchísimo, aparte de un poco de historia, que todos los que puedan estar conectados se lleven algo a su consultorio, o sea, algo básico, algo que pueda ser útil para su práctica clínica. Entonces, empezaremos un poquito. El doctor Roberto Carrillo ya nos hizo el favor, durante las anteriores pláticas, nos hemos concentrado muchísimo a una definición de relación céntrica, la cual me parece que es algo básico para todas las especialidades. Esta interconsulta y hablar de una relación céntrica es importantísimo. Número 2, la oclusión céntrica, que si bien parece lo mismo, no lo es. Y por último, y a lo que me quiero enfocar, es a esta parte de la importancia de la desprogramación neuromuscular. Es decir, en qué casos sí, que fue alguna de las preguntas, qué casos no, lo llevan todos, cuánto tiempo y de qué manera se tiene que hacer la desprogramación neuromuscular. De aquí partiré de dos conceptos básicos. Número 1, creo que el término o la terminología en odontología cambia constantemente. Y una de las terminologías que yo quiero hacerles cambiar es, si ustedes les preguntaran, al finalizar la conferencia del doctor Eric Hernández, ¿qué me quedó como algo básico? Es que la terminología tal vez de la guarda oclusal ya no existe. Tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse a dos conceptos: desprogramadores neuromusculares o guardas miofuncionales. Ahí están los dos. En los dos englobo el concepto muscular y ahorita veremos por qué esos conceptos deben de cambiar. Primero, ya el doctor Roberto Carrillo nos hizo el favor de darnos una definición de relación céntrica. No quiero ser repetitivo, solamente lo tomo como el concepto importante, que es la relación articular de la relación de la mandíbula con el cráneo, en donde el cóndilo se ubica en su posición más superior, anterior y media en la cavidad glenoidea, con el disco articular interpuesto en su parte más media, más delgada y avascular. Esto de los términos de relación céntrica sabemos que también han cambiado desde el punto de vista protésico, ortodóntico. Entonces, este es de los más básicos, podríamos decir, o más respetados o más comúnmente utilizados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre relación céntrica y oclusión céntrica? La oclusión céntrica es la que una persona posee cuando los dientes se encuentran en su máxima intercuspidación. Ahora, idealmente deberíamos de tener relación céntrica y oclusión céntrica. Eso es lo ideal, eso es lo que buscamos siempre en una buena oclusión, como se ven en las imágenes de su lado derecho. Pero no siempre es así. Podemos tener una relación céntrica y una oclusión céntrica totalmente distintas. Y aquí, uno de los conceptos básicos, ojo, se ha estado hablando mucho de la técnica de Roth. En la técnica de Roth habla en general de lo que llamamos una ortodoncia o una oclusión orgánica. Y hay una fórmula. Esa oclusión orgánica solamente la voy a tener cuando yo logre una relación céntrica con una oclusión céntrica. Es decir, el conjunto de ambas me va a dar mi oclusión orgánica. Y esa oclusión orgánica, créanme, que para articulación es lo mejor que puede pasar. Ahora, vamos a esta parte de este pequeño concepto que me gusta mucho. Dice, el desequilibrio de la articulación temporomandibular causada por unos músculos extenuados o que trabajan de una forma no coordinada e ineficaz y para lo que no fueron diseñados, puede causar un atrapamiento neural, una distalización del cóndilo mandibular con compresión de la zona bilaminar,
interrupción o interferencia vascular y un traumatismo funcional excesivo de los músculos y estructuras articulares. Ojo, hemos estado viendo en todos, creo que una palabra clave, muscular. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Estos son dos imágenes o dos videos de cómo la articulación tiene movimiento y en una donde tenemos una luxación sin captura. Perdón, me regreso. Aquí tenemos el movimiento del cóndilo. Creo que lo da un poquito lento. Creo que hay un problema aquí. Se alcanza a ver, digo, el movimiento es muy rápido, tal vez un poco por el internet que está un poquito más lento, pero podemos ver cómo la articulación o el movimiento debería de ser funcional y en los trastornos de articulación, como vimos con el doctor Carrillo, los músculos y ligamentos se pueden llegar a sobrecargar. Y de aquí yo tengo este precepto. Las superficies articulares guían a los movimientos mandibulares. Los músculos las activan y, ojo, los ligamentos los limitan. Quiero mostrarles estos dos estudios porque, claro que yo estuve preguntando para la mayoría de los cirujanos maxilofaciales qué sería importante de conocer para un desprogramador neuromuscular. Entonces me hicieron dos preguntas muy importantes. Uno, me gustaría saber qué pasa con los músculos, es decir, por qué duelen, por qué se activan y qué pasa con el cóndilo. Principalmente vamos a lo siguiente. Estos son dos estudios electromiográficos, ¿sí?, de dos de los músculos elevadores más importantes para cuando hay trastornos de articulación, que son el temporal y el macetero. Se hizo, les platico un poquito de los estudios, se hizo alrededor en un volumen de 30 a 50 pacientes y se medía el voltaje. ¿Por qué el voltaje? Porque sabemos que en los movimientos de contracción del músculo existen cargas eléctricas. Y entonces estas cargas eléctricas se reflejan en hipertonicidad o sobrecarga muscular. ¿Qué vemos? En el músculo temporal, la media, que en pacientes sanos, sin problemas articulares y con una buena función oclusal, la cantidad de milivoltios que ejercía el músculo temporal era de aproximadamente 80 milivoltios. Y veremos que tanto en bruxismo céntrico como excéntrico, ese voltaje se duplica o se puede aumentar considerablemente. ¿De cuánto? Desde 120 hasta 140 milivoltios. Esto es para el músculo temporal. Ahora vamos al músculo macetero. En el músculo macetero teníamos en pacientes sanos, sin patologías, aproximadamente 100 milivolts de carga. Y en bruxismo céntrico y excéntrico, hasta 187, en promedio 190 milivolts. ¿Esto qué nos dice? Que los músculos van a tener una sobrecarga, van a estar con una hipertonicidad, van a estar muy forzados. Y como vimos en el precepto de arriba, los ligamentos lo limitan. ¿Qué va a pasar con un músculo que está sobrecargado? ¿Qué va a pasar con el ligamento que intenta limitarlo? También se va a sobrecargar. Y entonces al tener un músculo sobrecargado con un ligamento sobrecargado, se traduce totalmente en dolor articular. Y lo comentaban, ese dolor es no nada más a nivel de articulación, es un dolor que corre a través de toda la parte del temporal, se extiende a los maceteros, corre hacia el cuello, algunos mencionan hasta los hombros, e inclusive en pacientes que hasta ahorita me han tocado, son dolores de contracturas musculares que se corren hasta la espalda, sí, como muy severos, y pareciera como muy exagerado, pero así son los músculos masticadores son excesivamente fuertes, y con esta cantidad de carga de voltios, pues nos podría hablar de esta sobrecarga muscular importante junto con los ligamentos. Entonces, por eso para mí el precepto de decir guarda oclusal, no, es una guarda miofuncional, porque yo lo que quiero es regresarle a los músculos una buena tonicidad, un buen equilibrio. Si yo a los músculos le regreso este equilibrio,
la articulación va a empezar a descansar y voy a poder lograr una buena céntrica. ¿Qué pasa? En las pláticas anteriores lo vimos. Cuando tenemos contactos prematuros oclusales, los músculos sobrecargan y van a hacer que la mandíbula tenga movimientos en protrusiva o hacia atrás, muy marcados. En unos estudios, los clases 2, en un 70%, me hablaba de que tienen movimientos condilares muy severos. Es decir, la posición condilar no está ideal. Y de aquí me voy a ir a otro estudio para justificar la importancia de lo que vienen siendo las guardas miofuncionales o los desprogramadores neuromusculares. Cuando yo tengo sobrecarga oclusal o puntos de contacto prematuros, lo que hace la mandíbula es desplazarse en sentido anterior o posterior y crearme relaciones o contactos que no son los verdaderos. Y ojo, aquí es donde me enfoco. Esto es el principal motivo de errores de diagnóstico. ¿Por qué? Todos los diagnósticos deben de estar hechos en relación céntrica, no en oclusión habitual. ¿Por qué? Vimos uno de los casos con el doctor, creo, Roberto Carrillo, en donde después de cierto tiempo de tratamiento hubo recidiva. Esto nos pasa muy seguido cuando tenemos algunos problemas en cuanto al diagnóstico en céntrica y en habitual. Por eso, Rod, y en muchas de las filosofías de tratamiento es, ¿quieres hacer un buen diagnóstico? Articula en semiajustable. ¿Para qué? Para que veas cúspides estampadoras, para que veas contactos, para que veas desprogramación y que puedas ver perfectamente dónde están tus cóndilos. Tienen que estar en relación céntrica. Esto es un precepto básico en una oclusión orgánica. ¿Qué va a pasar si yo tengo movimientos, como por ejemplo en casos que me han llegado a suceder también, que podemos hacer un caso quirúrgico por haber hecho extracciones? Cuando yo corrijo el problema oclusal, la mandíbula toma su céntrica y va hacia atrás, y yo hice extracciones cuando no eran necesarias. Entonces, si aclarando alguna de las pequeñas preguntas es ¿cuándo hacer desprogramaciones neuromusculares? Ojo, desde el punto de vista bibliográfico, desde el punto de vista de algunas filosofías de tratamiento, se tendrían que hacer siempre y en todos los casos. Sí, yo sé, es un concepto un poco difícil, pero puede llegar a pasar. Ahorita hablaremos de los tiempos de las guardas, de las guardas miofuncionales. Ahora, este estudio también me pareció buenísimo. Este es un estudio mediante tomografía que me muestra la posición del cóndilo al inicio, antes de hacer desprogramación neuromuscular y después de hacer desprogramación neuromuscular. El estudio está muy interesante. Se toma la parte más inferior de ciertos puntos anatómicos y en teoría vamos a tener el centro de nuestro cóndilo. Este es el punto de la cavidad glenoidea, la parte superior del cóndilo, posterior y anterior del cóndilo. ¿Y qué pasa? Que en el estudio, después de la desprogramación neuromuscular, ¿qué sucedió? Una diferencia significativa, importante, entre la diferencia de la posición del cóndilo antes de la desprogramación y después de la desprogramación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo hago mi diagnóstico en una no relación céntrica, estoy destinado al fracaso. Y aquí hay un concepto que a mí me encanta de alguno de mis profesores del posgrado en ortodoncia de la Universidad de Guadalajara, que es la de, te puedes equivocar en todo, excepto en tu diagnóstico. Si tu diagnóstico está erróneo, todo lo que hagas de ahí para adelante está equivocado. Sin embargo, si te equivocas en la mecánica, en la selección, en la aparatología, en la forma de tratarlo, tiene solución porque tu diagnóstico fue correcto. Y de aquí entonces yo me enfocaré a esta parte de diagnóstico. Con estos dos estudios que yo les mostré, Tú ya deberías de estar en todo. Con estos dos estudios que yo les mostré, es donde quiero justificar el porqué de los desprogramadores neuromusculares. Y ojo,
Los desprogramadores neuromusculares o guardas miofuncionales, que yo los podría mencionar como un sinónimo, se estuvieron viendo en las pláticas anteriores. Nada más si yo me voy a enfocar como a qué requisitos debe de tener esos desprogramadores, cuánto tiempo y cómo se hacen. Y algo clínico, no me voy a poner a hacer algo muy difícil, porque hablando con uno de mis conocidos, maxilofacial, me dijo, es que muchas veces no sabemos o llegan a nuestra consulta con dolor articular y lo primero que hacemos es, ok, una guarda oclusal, pero ojo, aún entre colegas, aún entre cirujanos y aún entre ortodoncistas, se siguen dando un tabú de que una guarda miofuncional es un acetato 60 y solamente eso. Y estamos de acuerdo que esto no es así. Debe de llevar ciertos requisitos para poder hacer la desprogramación neuromuscular y que los cóndilos vayan a céntrica. Esto es básico. Y ya nada más aquí, ojo, aclararé lo siguiente. La mayoría de los casos en ortodoncia, desde mi punto de vista, sí deberían de llevar, número uno, una articulación en semiajustable para poder hacer un desprogramador miofuncional o neuromuscular, y el tiempo promedio de uso es de 3 a 6 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quite el dolor y hasta que la céntrica sea repetible y manejable. Esa sería hasta cuánto tiempo. De mínimo 3 meses, porque es lo que le lleva al músculo retomar su tonicidad normal, hasta 6 meses en casos muy severos, como en pacientes que hemos tenido en el consultorio, que inclusive reflejan o remiten pérdida de audición por el problema articular tan marcado que tiene. Ahora, aquí entraré a otro concepto importante. ¿Dónde nos dicen la mayoría de los doctores que hay que utilizar un desprogramador neuromuscular? Para mí es fantástico. Nada más hay que recordar un pequeño detalle y no sé si le pasa a la mayoría de mis colegas, Los desprogramadores neuromusculares como los de William Roth, Estados Unidos, los intentamos utilizar aquí en México y hay una frase que escuché el otro día que me pareció muy cierta. México está lleno de mexicanos. ¿A qué nos referimos con esto? Que por experiencia me toca que cuando les dejo la guarda oclusal y la guarda miofuncional y les dejo de 3 a 6 meses, no la usan el tiempo correcto ni en las indicaciones correctas. Entonces, no hay un progreso de manera ideal. Los tiempos ya los dijimos, mínimo 3 meses hasta 6 meses, totalmente hasta hacer una relajación de estos músculos. Y ojo, pueden ir de la mano con terapias de frío, de calor, eléctricas, algunos medicamentos. Creo que también estuvieron hablando del uso del Botox para los músculos masticadores. Todas son terapias alternativas. Ya nada más me voy a enfocar a otro punto importante. Sí creo que de acuerdo a los diversos estudios y a la experiencia que se tiene, es que las guardas oclusales no existen, se llaman guardas miofuncionales, y número 2, solamente son para poder hacer mi diagnóstico exacto, porque de aquí los tratamientos de ortodoncia me van a ayudar a que oclusalmente tenga las 6 llaves de la oclusión, como han estado hablando, las principales, guía canina y guía anterior. Mientras que haya una correcta guía canina y una correcta guía anterior, la articulación va a trabajar mejor, como veremos ahorita en algunos videos. Ahora, este flujograma de tratamiento, me gusta mucho, es de MBT, es diagnóstico de ATM, es importantísimo el diagnóstico como ya lo vimos. De ahí, una desprogramación neuromuscular. Después de la desprogramación neuromuscular, montaje en articulador semiajustable, el que ustedes gusten. Y de ahí, un diagnóstico ortodóntico, protésico, lo que estaban hablando de interconsultas clínicas, fantástico. Y si de ahí es necesaria la cirugía ortognática, pasa a cirugía ortognática. Y aquí, para los cirujanos, yo sé que en el momento de estar haciendo cirugía ortognática es de suma importancia dejar los cóndilos en relación céntrica.
Si se dejan los cóndilos en relación céntrica, las posibilidades de recidiva disminuyen, pero en un 70 a un 80%, lo cual sería muy importante para todos los tratamientos. Ahora, enfocándome, ya hablé de la importancia de los desprogramadores neuromusculares y para ajustarme a tiempos, voy a decir cuáles son los objetivos del desprogramador neuromuscular, es decir, qué es lo que quiero hacer al poner un desprogramador neuromuscular. Número 1, tener una correcta posición y alineación del conjunto cóndilo-disco. Número 2, eliminar interferencias oclusales en el sistema masticatorio. 3, controlar la disfunción cráneo-cérvico-mandibular y el dolor muscular, este es el más importante de todos, provocado por dichas relaciones de contacto de los dientes. Normalizar el sistema neuromuscular por eliminación de las interferencias oclusales y simular las funciones del sistema estomatognático en una oclusión sana. Porque, ojo, lo que hace el desprogramador neuromuscular es simular, si no tengo una correcto funcionamiento de la oclusión. Es decir, que en el desprogramador neuromuscular tiene que haber guía canina y guía anterior mediante el uso de la guarda, mediante el uso de la desprogramación neuromuscular. Estos son mis objetivos. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Y me voy a enfocar a hacer tal vez de los desprogramadores neuromusculares más sencillos de realizar. Como precepto básico, mencioné que el colocar un acetato de calibre 60 u 80, solamente el acetato que se utiliza mucho aquí, ponen o llegan a consulta, me dejaron una guarda oclusal, doctor. Perfecto, me dejas verla y es simplemente el acetato, pero el acetato así no funciona. O funcionará el primer mes, tienen mejoría y después van a regresar al problema. ¿Cuáles son las características o cómo se puede hacer un desprogramador neuromuscular de forma muy sencilla? Tenemos un modelo superior, vamos a marcar tercio medio de los dientes aproximadamente, y en la parte palatina, más o menos vamos a marcar para hacer una ligera herradura. No debe de cubrir todo el paladar porque sería muy incómodo para el paciente. Si de por sí es difícil que la usen, pues entonces con mayor cantidad de acrílico es más complicado. De ahí esto, articulación o articular los modelos en articulador semiajustable. Esto sería lo mejor. ¿Y qué hacemos? Este es uno de los formas de hacer los desprogramadores, lo que le llamamos en microondas. ¿Por qué? Vamos a tomar cera rosa toda estación, y vamos a contornear o a formar un bloque de cera hasta donde marcamos con el lápiz. Y en las partes oclusales, vean, vamos a pedirle al paciente, o en este caso con el articulador semiajustable, que haya contactos para marcar las caras oclusales. Y aquí está la base de todo desprogramador neuromuscular. Vean cómo en la parte anterior tengo una mayor cantidad de cera. ¿Por qué? Porque yo pongo un bloque de cera y voy a repetir los movimientos de guía canina, que ahorita mostraremos un video, y de guía anterior, para que esto, una vez que lo pasemos a acrílico, el paciente pueda realizarlo. ¿Y por qué lo llamamos en microondas? Muy sencillo, porque después vamos a tomar silicón en masilla, vamos a hacer un registro en silicón y metemos la mufla a desencerar, y se puede hacer en el microondas, nada más es en esta parte que no tenga nada metálico, se deshace la cera y vamos a poner acrílico. Cerramos la mufla, es un acrílico que puede ser termo o autocurable, no hay tanto problema, y vamos a obtener una guarda de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a marcar las superficies oclusales y en la parte anterior los bordes incisales, porque aquí está lo básico de la desprogramación. Con un fresón de acrílico yo voy a desgastar esta rampa incisal que dejé.
de manera que cuando el paciente haga protrusiva o guía canina, no tenga interferencias del acrílico. Es decir, debe ser un movimiento funcional como si fuera el articular. Esto es repitiendo lo que vendría siendo una guía incisiva y una guía canina si el paciente no la tiene. Ahora, esto es el desprogramador neuromuscular. ¿Por qué va a desprogramar neuromuscularmente? Porque los músculos ya no van a entrar en esa sobrecarga funcional, los ligamentos van a empezar a descansar y entonces vamos a poder tener los cóndilos en una relación céntrica. Ahí la importancia de los 3 a 6 meses, y los diversos autores manejan que esta desprogramador neuromuscular o guarda miofuncional debe ser utilizada 24 horas al día. Solamente quitársela para comer. Y cepillarse los dientes, por supuesto. Y entonces tenemos aquí la guía canina, tenemos la guía anterior y tenemos la guía canina del otro lado. Esto es repitiéndolo con el acrílico. Entonces ya vieron cómo no es simplemente un acetato tal cual, debe de llevar esta modificación de acrílico, si no el trabajo está hecho a la mitad. ¿Quieren otra opción? ¿Qué se pueden llevar a clínica? Ok, doctor, es que en realidad esto yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer porque mi consulta no me da el tiempo. Tú puedes tomar un registro de arco facial, articularlo y mandarlo al laboratorio, y el laboratorio te puede hacer una guarda enfrascada, preciosa, pulida, que solamente vas a colocar, y lo único que sí tienes que corroborar es que esto esté perfectamente bien. Y hay algo importante. Los doctores estuvieron manejando que uno de los músculos más importantes para la cuestión de disfunciones de ATM es el pterigoideo. Ojo, pasa algo muy chistoso, no muy chistoso, algo científicamente comprobado, que es cuando tenemos guía anterior, que no hay contactos posteriores, el pterigoideo se desactiva. Es decir, si yo no tengo contactos posteriores, el pterigoideo baja su carga considerablemente. Entonces, esa es la importancia de los desprogramadores neuromusculares totalmente. Uno, que los músculos no estén tensos, que no tengan hipertonicidad, que podamos relajar los músculos, al mismo tiempo los ligamentos van a descansar, voy a poder hacer un correcto diagnóstico en oclusión céntrica. Y último, para terminar, esto es lo que nosotros recomendaríamos hacer después de la desprogramación neuromuscular. Un tratamiento de ortodoncia para que los dientes hagan el trabajo que en su momento está haciendo el desprogramador, pero que si lo hacen los dientes, tiene un mejor pronóstico a largo plazo. Si nosotros tenemos guía canina, tanto del lado de trabajo, del lado de balance, es decir, que no haya los contactos, los cóndilos y la articulación trabajan de la mejor manera. Entonces, aquí es donde está la interconsulta con ortodoncia, para que una vez que se quitó el dolor muscular, el dolor de la articulación, podamos regresar la función, pero hecha por el mismo paciente, que no tenga que depender toda la vida de ese desprogramador. Y así el disco articular trabaje en función y en forma de manera fisiológica. Con esto termino, que vendría siendo la última de uno de los videos que me pareció muy interesante, que es cómo trabaja el disco, cómo los ligamentos limitan a ese disco, y al final me pareció una imagen muy interesante de un corte de articulación para ver cómo trabaja el disco. Mientras vemos esta parte del video, por cuestiones de tiempo, yo lo sé, de nuevo agradezco la invitación, espero que los temas sean interesantes. Es poco tiempo para platicar un poquito de los programadores neuromusculares, podemos hablar horas de desprogramadores neuromusculares. Entonces, invitados totalmente a que si puedo ayudarlos con alguna duda, elaboración, puedo estar en contacto, dejo abierto mi correo, y a nombre de la Universidad de Guadalajara, a nombre propio, agradecerles totalmente su atención, y que quedo ahorita abierto por si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias.
Gracias, doctor Eric. Buenos días y gracias por acabar a tiempo. Les pedimos al doctor Roberto Carrillo y al doctor Pedro Lara si se pueden conectar, prender sus micrófonos y su cámara para la sesión de preguntas y respuestas, que como ustedes ven hay bastantes. Vamos a mencionar algunas preguntas, sobre todo porque si hay un buen número. Hay muchas felicitaciones para los 3 panelistas, de antemano se los menciono. Pregunta primero, en orden como vinieron las preguntas. La pregunta de la doctora Miriam Herrera. Buen día para el doctor Carrillo. En el primer caso que presentó, ¿cómo se pudo haber evitado que posterior al tratamiento de ortodoncia presentara el paciente dolor? O que si necesariamente habría que desprogramar siempre antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, correcto. O sea, yo creo que desprogramar siempre es lo más sencillo para hacer un buen diagnóstico. Yo creo que conforme van adquiriendo destreza en la manipulación mandibular, van a encontrar que las mandíbulas, como lo expresé ahí cuando di la plática, que si la manipulas, tú sientes con tus manos de que no hay resistencia. Un paciente que le puedes levantar la mandíbula y bajarla, levantarla y bajarla con mucha facilidad, es un paciente que sus músculos están relajados. Ese paciente no va a tener el problema que tuvo ese paciente. O sea, va a estar en céntrica y no lo necesitarías desprogramar, pero necesitas como que irte formando. Yo me acuerdo cuando entré a hacer mi posgrado de ortodoncia, los maestros me decían, oye, fíjate, es que los incisivos están protruidos. Yo decía, pues entre mis ojos no sé qué es protruido y qué no es protruido. Poco a poco se me fueron calibrando, que ahorita con la sonrisa yo sé cómo están tus dientes, ¿verdad? Y es así igual en la articulación. Yo monté cientos de casos en articulador y creo que me fui formando en que con las manos puedo sentir a quién puedo montar y a quién no. Quién necesito montar en articulador y quién digo no. Ahora, hubo unos años en mi vida profesional que todos los modelos de estudio los teníamos que recortar y eso me llevaba hora y media recortar en yeso los modelos. Me llevaba mucho menos tiempo montarlos. Entonces sentía que en muchos de los casos, o mi normal era montarlos en el articulador por ahorrarme el tiempo de recortarlos. Entonces, en resumen, si no tienes destreza para llevar los cóndilos a céntrica y darte cuenta si está en céntrica, necesitas desprogramar todos tus casos. Excelente, doctor. Gracias, doctor, por contestar. Una pregunta para el doctor Pedro Lara. Pregunta el doctor Juan Luna Díaz. Doctor Pedro Lara dice, tengo una duda, ¿la natación en qué ayuda respecto a la oclusión? Me imagino que refiere al manejo del estrés, ¿no? Me imagino. Si quiera comentar algo de su experiencia. Y claro, recuerden que les presenté el manejo del trastorno temporomandibular del doctor Bell, y él encuentra que, o muchos autores encuentran que el estrés es uno de los principales factores etiológicos del trastorno temporomandibular. Entonces, resolverlo solamente de carácter dental no resuelve el problema. Hay pacientes que vienen con cargas tensionales emocionales muy grandes y querer resolvérselo nosotros de forma dentaria, porque nos dedicamos a los dientes, no va a ser el asunto. Necesitamos ver de dónde viene el problema. Si el problema es el estrés por un problema familiar severo, entonces nosotros tenemos solamente una parte que hacer y a veces el psicólogo es el que nos ayuda. Caminata, natación, yoga, eso ayuda a control del estrés. Básicamente es para control del estrés y después nosotros ponemos nuestras férulas que ya vieron que nos dan muy, muy buen resultado y es básicamente por eso. La natación es para control del estrés. Gracias, doctor. Gracias, doctor Pedro. Pregunta al doctor Alejandro Montaño López para el doctor Eric Hernández. ¿Cuándo está indicado utilizar un desprogramador en la arcada inferior?
En realidad, los desprogramadores pueden utilizarse en ambas arcadas. Manejaría ahora sí que depende mucho del caso. Normalmente tendemos a hacerlo en la arcada superior hasta un poco por comodidad y mayor tipo de retención a la hora de hacer los movimientos de guía canina y los protrusivos, pero en realidad, como muchos de las aparatologías, pueden utilizarse en ambas arcadas, o sea, no hay problema. Lo único y como requisito que manejamos es que tenga esos contactos posteriores, esa guía anterior y esa guía canina. Y de ahí cualquiera de las arcadas. En realidad la mayoría de los estudios recomiendan que pudiera ser en la parte superior, pero totalmente realizable para la parte inferior también. Gracias, doctor Eric. Pregunta para los tres panelistas. Pregunta el doctor Alex Carrera, que es cirujano maxilofacial. La pregunta dice: buen día, excelentes ponencias. Como cirujano, ¿qué parámetros recomiendan para verificar que los cóndilos están en relación céntrica? Es pregunta para los tres panelistas, el que quiera ir contestando, y así nos vamos. Adelante, yo, si gustan, pueden comenzar. Yo espero. Doctor Carrillo, si quiere, o como usted prefiera. Adelante, doctor, por favor. Bueno, la verificación de la relación céntrica la hacemos fundamentalmente con un montaje en articulador, y obviamente el que nos capacitó, nos enseñó esto fue el doctor Roth, haciendo el montaje en los articuladores semiajustables, y tenemos el indicador de posición condilar, el CPI, y ahí nos damos cuenta de la discrepancia entre OC y RC, que hemos montado muchísimos casos. Pero ahorita yo he pensado también que se puede evaluar la relación céntrica, coincido con lo que dice el doctor Carrillo, tocando al paciente. A mí, yo pienso igual que él, que toco al paciente y le digo, a ver, abre, cierra, déjame ver imaginariamente cómo va el disco y cómo va el cóndilo, cómo se va moviendo. Si no tiene dolor y disfunción, estoy casi seguro que ese paciente está en relación céntrica. Es decir, eso ya es una cuestión de sensibilidad, como dice el doctor Carrillo, y a mí también me gusta hacerlo mucho. Les digo, a ver, yo no le siento nada, pero móntenlo en el articulador y vamos a ver la discrepancia entre S, RC y OC. Básicamente, doctor, lo que se ha hecho es montaje en articulador semiajustable y tiene una caja de montaje. Quitamos el cóndilo, quitamos las cajas condilares, ponemos la caja de montaje y ahí viene un indicador de posición condilar que nos dice la discrepancia entre RC y OC. Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente, que es muy aceptado, pero también es controvertido. Es decir, todo esto tiene su pro y sus contras. Eso es lo que hacemos normalmente, doctor Cervantes. Gracias. Gracias. Aquí, muchas gracias, doctor. Como un tip, la verdad, sí, para la mayoría, si queremos saber con exactitud la cuestión de la relación céntrica, también recomiendo para la pregunta es articular en un semiajustable, desprogramar y articular en un semiajustable. Sin embargo, los doctores, el doctor Pedro, el doctor Roberto, suman muy buena experiencia en cuanto a poder palpar si hay una discrepancia en céntrica y que les ha dado los años de experiencia totalmente. Algo que puede llegar a funcionar para muchos que pudieran no tener esta parte de muy buena experiencia, son en clínica, un tip básico, son los llamados jigs desprogramadores. Esos jigs que hay de diversos tipos, hay unos que se van colocando en bordes incisales, que son como una especie de laminitas, o hay un jig desprogramador de NEF, que eso se va colocando en la parte anterior, es de forma muy sencilla y puede llevar hacia céntrica de manera fácil en el consultorio. La última, la manual, es muy buena. De repente a mí esa me complicaba un poquito en los casos, porque cuando yo le pedí al paciente para hacer la manual, se ponen muy tensos, se ponen como nerviosos y es más difícil. Entonces, los jig de desprogramación anterior son buenísimos para saber si hay discrepancia en céntrica y habitual, y si estás viendo una discrepancia en céntrica y habitual, trasladarlo inmediatamente a un articulador semiajustable. Gracias, doctor. Gracias. ¿Gusta comentar algo, doctor Carrillo? Pues sí, mira, yo creo que los jigs son bastante buenos para
vencer el asa inferior del pterigoideo externo y dejar que el cóndilo llegue a céntrica. También otra técnica, ahorita que lo menciona, que a mí me gustaba mucho utilizar, me sigue gustando, es poner algo así como, por decir, una tarjeta de crédito, que no vas a poner una tarjeta de crédito, pero un acrílico en 2 dientes anteriores y pedirle al paciente que protruya y retruya. Así, en 1 minuto está desprogramado. O sea, nada más haciendo ejercicios de protruir y luego tú le retruyes y retruyes, pero que sienta que no hay ninguna interferencia al momento de protruir. Se desprograma, pero que ya no toque. Tú lo dejas que ocluya rápido, el cerebro reconoce que ahí están las interferencias y vuelve a desprogramarse. Entonces, tienes que forzarlo. Protruye, retruye, así durante 1 minuto y le quitas el acetato, lo que le hayas puesto entre los dientes y el paciente ya está bastante desprogramado. Ahora, cuando le ponemos todas las guardas miofuncionales, todas estas para desprogramar, se van rebasando. No es la misma desde principio a fin. O sea, tiene unos ciertos puntos de contacto cuando está fuera excéntrica. A las 2 semanas la rebasas y encuentras que la mandíbula ya está más hacia distal, más hacia céntrica. Otras 2 semanas la vuelves a rebasar y van cambiando los puntos de contacto porque la mandíbula se va acomodando en céntrica. O sea, la primera guarda que haces ayuda a desprogramar, pero los puntos de contacto van cambiando hasta llegar a céntrica. Gracias, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Pregunta igual para los 3 panelistas: ¿cuánto tiempo en promedio se requiere para desprogramar a un paciente? En promedio, ¿cuál es su experiencia? Pues la mía es 6 semanas. O sea, si le pongo, le fabrico y mi forma de hacerlo es primero con un acetato 0.60, o sea, 1,5 milímetros. Le rebajo las partes posteriores a que queden planas. Ahí le pongo un acrílico de fraguado rápido o como si fuera una salchicha así pegada. Y se la pongo manipulo la mandíbula y ese es mi primer contacto. Yo estoy seguro que es fuera de céntrica. Ahí lo pongo en agua a que fragúe dentro del agua a presión y lo rebajo. Dejo los stops, rebajo, dejo guía incisiva, guía canina. A las 6 semanas vuelvo a rebasar y otras 6 semanas vuelvo a rebasar. Llegué en 1 mes y medio a céntrica, según yo. Sí, nosotros las usamos 12 semanas en promedio, como lo puse en la imagen, pero ya tenemos información importante a la primera semana. La colocamos y citamos al paciente a la primera semana y él nos dice cómo se siente. Y a mí me llama mucho la atención porque, como decía el doctor Roth, tomamos la tentativa de céntrica con la primera férula y después vamos corrigiendo. Entonces le vamos corrigiendo al paciente y él se va sintiendo cada vez mejor, con pequeños desgastes o aumentos, como dice el doctor Carrillo, cada vez se va sintiendo mejor. Entonces quiere decir que vamos en el camino correcto. Si nuestra férula no le está ayudando, algo no está en el camino, o está mal nuestro montaje, o está mal nuestra férula, o no es la etiología por ahí, es por otro lado, y hay que ver lo que ya nos ha pasado. Le ponemos la férula 6 semanas y el paciente está peor, y nos enteramos que tiene otro problema mayor por otro lado. Entonces, 12 semanas en nuestro caso, pero a la primera, segunda, tercera, cuarta ya vamos viendo evolución. Gracias. Gracias. Terminando, coincidiendo con el doctor Pedro, en la mayoría de los casos el tiempo relativo puede ser de 3 meses y, repito, en algunos casos se ha tenido que extender hasta 6 meses completamente. Entonces sí es un tiempo en donde en las primeras semanas va a haber un cambio. El primer mes hay un cambio totalmente muy positivo. Gracias, doctores. Ahora, ¿puedo hablar? Sí, claro. Hay pacientes que si hay, como lo dijo el doctor Pedro, muchos de los problemas articulares de esas osteoartritis son por desplazamiento anterior del disco. Y entonces, ¿qué está presionando el cóndilo? El cóndilo está presionando el ligamento posterior.
que está muy inervado. Entonces, si tú tratas de llevar a céntrica a ese paciente, vas a presionar más céntrica, opinando que la vas a llevar la mandíbula hacia atrás y hacia arriba. Va a aumentar la compresión del ligamento posterior y va a aumentar el dolor. O sea, si el paciente, cuando tratas de empujar la mandíbula hacia atrás, aumenta, y si te señala así con el dedo, a mí me duele allí adentro, y lo llevas entre comillas, acéntrica, vas a aumentar la compresión sobre el ligamento posterior, y muchas veces esos pacientes, para eliminar las molestias, necesitan hacerle una guarda oclusal con una pendiente hacia mesial, o sea, a sacarla de céntrica para poder reducirla, que el cóndilo atrape al disco articular y ya no haya presión sobre el ligamento posterior. Excelente. Gracias por la respuesta. Comentario, doctor Carrillo. Pregunta para todos los panelistas nuevamente. Pregunta el doctor Pablo Barroso, a quien le mandamos un saludo. Pregunta, doctores, ¿tienen alguna experiencia con la terapia hiperboloide? Yo no. No, doctor, no. Ninguna evidencia. Ok. Doctor Eric. Okay. Pregunta el doctor Juan López Hernández para el doctor Roberto Carrillo. ¿Cómo determinar y cuándo rehabilitar en relación céntrica o en mordida reconstructiva en un adulto? En su ajuste oclusal, ¿desgasta cúspides estampadoras o no? Pues, mira, tratamos de no desgastar cúspides estampadoras, ¿verdad? Porque son el soporte, pero tienes una superior y una inferior. Tal vez, si me ha tocado rebajar cúspides estampadoras, si son una interferencia fuerte del lado de balance, al momento de hacer lateralidades, y del lado de balance dislocan el cóndilo articular, ideal intruirlas, ideal rehabilitarlas, pero si quieres quitar la molestia así en forma inmediata, hazle un ajuste oclusal, a que le des salida a esa cúspide estampadora, a que no haya ese trauma oclusal en lateralidad del lado de balance. Ese es uno de nuestros principales problemas con dolor articular. Digo, hay muchos, esto es multifactorial y multidisciplinario, ¿verdad? Gracias, doctor, por su respuesta. Pregunta para el doctor Eric. La pregunta de la doctora Inda Velázquez Kenia. En el articulador semiajustable de BioArt Plus, ¿cómo podría ubicar la posición del cóndilo para verificar la relación céntrica si no se usa el A2D? No tiene audio. No tiene audio. Discúlpenme. Depende muchísimo del tipo de articulador. En este caso, el articulador que maneja la doctora no lo manejo o no lo manejamos mucho en la consulta. Entonces, sería un poquito más complicado de poder explicar y tendríamos que trasladarlo. Por eso decía que muchas veces la conferencia es muy corta como para podernos pasar de ella a articulador. Entonces esa la podría aclarar ya directamente un articulador, pero sí nos lleva un buen ratito para responderlo. Okay. Muy bien, doctor. Perfecto. Pregunta también para usted, doctor, ¿qué marca de mufle y silicona usa para técnica en microondas y cómo realiza usted el desencerado? Gracias, pregunta el doctor Josh. Perfecto. El silicón puede ser cualquiera, me gusta mucho el de la marca Edge, pero puede ser cualquier tipo de silicón de masilla. Y el microondas lo único es no poner nada metálico, debe ser en máxima intensidad el microondas y aproximadamente en un tiempo que va de 3 a 5 minutos para que la cera se derrita perfectamente bien. Acrílico puede ser cualquier tipo de acrílico, de la marca que ustedes quieran. Y muflas hay de diferentes en el mercado, inclusive hay unas que se confeccionan en el mismo laboratorio para que sean plásticas y no tengan tanto problema. Entonces, de masilla le recomendaría el de la marca, bueno, a lo mejor estoy metiendo gol, de la marca Edge. No hay ningún problema con mencionar marcas. Muy bien.
Muy bien, doctores, pues la verdad todavía hay más preguntas. Obviamente no podemos decirlas todas, pero eso es lo que hemos estado viendo que se ha logrado en todos los bloques, algo de discusión que a todos nos enriquece, a todos. Y me gustaría, ya para terminar el bloque de ortodoncia, si pudieran dar algún mensaje o algunas palabras, empezando por el que ustedes quieren, ya para concluir el bloque de ortodoncia en nuestro 9º curso. Doctor Carrillo, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo felicitarlos, ya terminar esto, felicitando al doctor Armando Cervantes y a todos los que se están conectados, que en esta época pesada para todos, en esta pandemia, realmente está recibiendo ciencia, está recibiendo conocimientos y tener las ganas de aprender, que no se pierdan. Esto va a pasar, pronto estaremos todos vacunados y tendremos que volver a una nueva normalidad. Y espero que esa nueva normalidad estemos más preparados para vencer el reto. Así es que gracias por la invitación y gracias a todos por estar presentes y conectados en estas presentaciones. Gracias, doctor. Doctor Pedro Lara. Doctor Armando, pues solamente me resta agradecer la invitación que ustedes tan amablemente nos han hecho para platicar lo que hacemos nosotros en el departamento y nosotros con muchísimo gusto venir con ustedes y felicitarlos porque las pláticas que hemos visto son verdaderamente muy buenas, muy agradables, aprende uno mucho, así es que agradezco al doctor Cervantes, a las autoridades del ISSSTE por invitarnos a este congreso. Muchas, muchas gracias. Gracias, doctor Eric Hernández. Algunas palabras para concluir lo de ortodoncia y algunas palabras que quiera mencionarles. También de antemano agradecer la invitación, un gusto coincidir pues con eminencias como el doctor Roberto y el doctor Pedro, y pues solamente me queda que si hubiera alguna otra duda, yo por ejemplo sé que para lo de la cuestión de la articulación de la pregunta, como lleva más tiempo y tenemos el tiempo restringido, pues yo podría dejar cualquier tipo de contacto con ustedes para que lo puedan referir y que con mucho gusto en la disposición de aclarar cualquier otra duda ya con un poquito más de tiempo en la forma personal. Entonces, muchísimas gracias, un orgullo haber compartido ponencia con ustedes y pues que no sea la última vez. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Ahora nada más le pido si Jonathan nos ayuda con las constancias. Si lo estuviéramos haciendo de manera presencial, pues obviamente le estaríamos dando un pequeño detallito a cada ponente, pero bueno, solamente les mostramos la constancia que se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Primero, la primera constancia es para el doctor Roberto José Carrillo González por su conferencia sobre ortodoncia y articulación temporomandibular. Doctor Roberto Carrillo, muchas gracias por su colaboración.